Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas, capítulo 7. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Yo voy a comenzar la lectura, usted me sigue con su vista. El Espíritu Santo dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Señor, queremos rogarte en este momento que por favor bendigas la exposición de tu palabra. Tu Espíritu Santo, con su poder, Señor, a través de tu bendita palabra, puede obrar eficazmente en nuestros corazones, para gloria tuya, santificación de tu pueblo y la salvación de los perdidos. Lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hemos estado viendo las parábolas y como culminamos la semana pasada, estuvimos viendo las 7 parábolas que nos enseña el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, y allí aprendimos varios principios acerca del reino de Dios. A través de esta parábola de Lucas, la de los 2 deudores, nosotros vamos a entender, entre otras cosas, algo muy importante, y es que el reino de Dios no avanza sobre hombros de personas ciegas y orgullosas. El reino de Dios no avanza sobre hombros de personas ciegas y orgullosas. Nosotros podemos ver en los evangelios que muchas de las personas que habían presenciado y experimentado los milagros, los mensajes del Señor Jesús, precisamente lo estaban reconociendo como el profeta de Dios, el Mesías prometido, el Salvador, el único que podía justificar al pecador por medio de su perdón. En el contexto de lo que acabamos de leer, precisamente esa era, digamos, la fama y el pensamiento popular que se estaba dando acerca de la persona del Señor Jesús. Podemos verlo en el capítulo 7, el mismo capítulo 7 de Lucas, versículo 16, después de tantas cosas que han visto en el versículo 16,
nos comenta Lucas, y todos tuvieron miedo. Está hablando acerca, el Señor acaba de resucitar al hijo de una viuda de Naín, su único hijo. Ellos acaban de presenciar una resurrección. Y entonces Lucas dice, versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, que decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que esa fama, eso que se estaba comentando entre la gente, era que definitivamente un gran profeta estaba entre ellos y que Dios por fin los estaba visitando. Ese era el reconocimiento que las personas en general estaban teniendo sobre el Señor. Sin embargo, los fariseos, los intérpretes de la ley, por las durezas de sus corazones, por sus corazones orgullosos, que se creían más justos que los demás, justicia por cierto, que ellos definían para sí mismos, por esa ceguera espiritual que no los dejaba ver cuál era su verdadera condición, eso les impidió a ellos ver y reconocer al Hijo de Dios. Más bien lo rechazaron, lo despreciaron los designios de Dios sobre ellos. Pero es precisamente en ese punto que el Señor, con lo que acabamos de leer en Lucas 7, 36 al 50, va a ejemplificar eso. Va a exponer el orgullo de un corazón que se rehúsa a adorar, a arrepentirse delante del Salvador, pero también va a demostrar la justificación que hay para aquellos que se ven a sí mismos como pecadores que necesitan arrepentimiento. En esta parábola podemos ver entre sus temas que es la dureza del corazón orgulloso. Un corazón, hermanos, que es autojustificado. Muchos de los que están acá sentados, lamentablemente están en la misma condición que este fariseo, justificándose a sí mismos. Y de esa forma, lamentablemente, incapacitados para ver al Salvador de sus propias almas. El orgullo, la dureza del corazón, la dureza de un corazón autojustificado le impide ver al Salvador y le impide tener misericordia de los demás. Sin más preámbulos, vamos a nuestro tema. Veamos primeramente el contexto. En primer lugar, el contexto. La parábola, que es la de los dos deudores, una palabra sencilla, corta, se da dentro de un diálogo. Entonces tenemos que primero ver cuál es ese diálogo para que el Señor precisamente a través de la parábola refuerza lo que quiere enseñar. Versículos 36 y 37 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estos dos versículos nos introducen a la escena y nos presentan a los personajes involucrados. Vemos en primer lugar al fariseo, que más adelante se identifica con Simón. Simón es el fariseo. También vemos a la mujer pecadora, que no se dice en ninguna parte su nombre. Vemos también a los acompañantes de este banquete formal que se realiza, ¿verdad? Que seguramente eran fariseos también o aristócratas de la ciudad, y obviamente a nuestro Señor Jesús. A través de este relato, hermanos, Lucas, el evangelista, lo que nos hace es recalcar lo que está diciendo por todo su evangelio. Y es que mostrar a nuestro Señor Jesús como el profeta. Recuérdense que entre los oficios de Cristo que aprendimos la semana pasada, está en primer lugar el de profeta. Bueno, Lucas nos quiere decir claramente que Jesús no es un profeta, es el profeta.
que Él es el ungido de Dios, que Él es el Salvador de los hombres, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Vean que como las personas, como leímos anteriormente, estaban ya reconociendo esa identidad. Un gran profeta de Dios se ha levantado entre nosotros. Dios está visitando a su pueblo. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, de las misericordias que el Señor estaba manifestando a la gente, también se topó con la dureza y el rechazo de estos fariseos. También vemos que nos presentan estos dos versículos un lugar. El lugar es la casa del fariseo. Si el Señor entonces había estado en esa ciudad predicando últimamente y las personas estaban interesándose en su persona, el fariseo simplemente quiso traer a quien por el momento estaba haciendo la fama o el quien estaba siendo popular para entonces. Él simplemente, como era costumbre para la época, con una curiosidad intelectual, con una curiosidad de conocer al personaje. Vemos más adelante que él dice, si este fuera profeta. ¿Por qué? Porque él obviamente escuchaba un gran profeta. Bueno, vamos a conocer al profeta. Y los fariseos o las personas de dinero para aquel momento, luego de hacer algunas actividades, obviamente hacían banquetes formales. Estos son banquetes donde se invitaban precisamente a algún rabino que visitaría la ciudad, como está sucediendo en este momento, para seguir discutiendo sobre teología. Lo que para hoy es, salvando las diferencias, reunirse en una casa para ver un juego de béisbol, de fútbol y después quedarse en una comida y seguir conversando sobre el tema. Para aquel momento, para estos hombres era seguir hablando de teología, seguir filosofando y seguir ahí compartiendo con los intelectuales del momento cuáles son las ideas y otras cosas. Vemos que el Simón no tiene ese aprecio por el Señor como las demás personas, pero tiene curiosidad y tiene poder económico. Así que le ruega, el versículo 37, el verbo que utiliza es ruego, le insiste. Probablemente el Señor al principio no acepta la invitación, tiene mucha gente a cual atender, pero el fariseo insiste y ruega para que él venga a su casa. Una persona, un hombre que conoce las costumbres del siglo I, comenta lo siguiente acerca de esta invitación. El entretenimiento es una cuestión pública. Por ejemplo, las cercas en aquel momento, las cercas de las casas, el patio y la puerta quedaban abiertas. Se colocaba una mesa baja y larga, o si no, se colocaba una mesa baja y larga, o si no, simplemente los platos alrededor en el centro de la sala. Se ponían sillones como divanes bajos para que los comensales se recostaran y así tuvieran para conversar durante la comida. Al entrar, todos se quitan el calzado y lo dejan en la entrada. Los sirvientes se sitúan detrás de los divanes y colocan una palangana ancha y bajita para recoger el agua que echan sobre los pies de los invitados. Omitir esa señal de cortesía sería transmitir al visitante que se le considera de un rango inferior. Detrás de los sirvientes, los haraganes de la ciudad se amontonan para curiosear y no se les impide. Así que vemos que para el momento era común hacer este tipo de banquete. Las puertas de la casa se dejaban abiertas, como nos dice este hombre, e inclusive las personas, los curiosos podían asomarse y ver todo lo que se estaba pasando, no se les impedía. Y también la postura en la que se ponían los comensales, eran como especies de sillones o divanes muy bajitos, donde la persona se recuesta y obviamente los pies se estiran hacia atrás. Es por eso que la mujer puede postrarse a los pies del Señor Jesús. Si se sentaran a la mesa como lo hacemos nosotros y la gente viene a limpiar los pies, obviamente interrumpirían la reunión y lo que sea. Pero para el momento ellos se recostaban sobre estos divanes o a veces sobre un cojín en una alfombra cómoda y los pies se ponían hacia afuera. Por eso los sirvientes tenían la libertad de mientras tanto ir
lavando los pies. Entonces Simón le ruega y quiere, por curiosidad o por lo que sea, cuáles fueran sus motivaciones, que el Señor conozca, que el Señor venga a su casa. A pesar de que él no tiene un corazón humilde y deseoso sinceramente de conocer al Señor. Lo que nos hace preguntarnos, ¿por qué el Señor aceptó la invitación? Inclusive vemos que Simón no le hizo ni siquiera los mínimos cuidados de hospitalidad que se requería para la época. ¿No sabía eso el Señor? Por supuesto que sí lo sabía. Sin embargo, ¿por qué entonces el Señor aceptó esa invitación? La respuesta es, mis hermanos, porque esa sería la mejor oportunidad para el Señor glorificarse, por medio de la justificación de la pecadora y trayendo juicio para los incrédulos religiosos y duros de corazón. Otro elemento que vemos en la escena es que ella venía a ofrecerle o a derramarle o a entregarle al Señor Jesucristo un frasco de alabastro que para el momento los especialistas dicen que era un perfume costosísimo. Ella entonces venía a entregárselo. Vimos entonces que el contexto, el principio de cómo se nos presenta. Veamos entonces lo que sucedió en ese momento, versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, ¿quién? La mujer, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Como ya explicamos acerca de cómo eran las costumbres en ese momento, por eso ella tiene acceso en la casa de Simón y tiene acceso al Señor Jesús. Ahora, Lucas nos dice lo que Simón pensaba de ella. ¿Quién era ella para él? De manera despectiva, de manera prácticamente asqueada, él la ve y dice, es una pecadora. Ahora, ¿cuál es la razón, mis hermanos, por la cual ella vino a la casa de Simón? Ya vimos las razones o posibles razones que tenía Simón, pero ¿cuál es la razón que tiene ella? Por el contexto nosotros podemos identificar que no es el primer encuentro que tiene ella con el Señor. Podemos ver que ella simplemente se había enterado de que el Señor Jesús estaría en la casa del fariseo Simón y ella traía para adorar, honrar y agradecer una de las cosas que obviamente eran más costosas para ella. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Lucas se refiere a ella como una mujer que era pecadora. Es decir, era una persona que ya no estaba en el pecado en el cual se le había conocido. Otras versiones dicen en este versículo, una mujer que había sido pecadora. Ahora, la motivación de ella es que ella había conocido al que la había perdonado, al que la había justificado, y entonces lo que quería hacer era una ofrenda especial a aquel que le cambió toda su vida. Ella vino entonces a agradecerle a aquel que le había roto las cadenas del pecado. Ella venía a adorar a aquel que la perdonó y en su gesto de adoración le venía a entregar una de las cosas o quizás la más costosa de la que ella tenía. La motivación principal y primaria de ella, que fue, hermanos, adorarlo, agradecerle, pero sus emociones fueron más fuertes que sus intenciones. Porque al ver ella la escena donde, a pesar de la invitación, insultan al Señor Jesús,
porque Simón no hace los protocolos mínimos que se esperaban. Y ella está conmovida de que a su Salvador lo traten de esa manera. Sus emociones la embargan y lo que hace ella es tirarse, llorar a los pies y hacer lo que le tocaba al sirviente de Simón. Pero en este caso ella lo hace con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos, en una entrega y manifestación de devoción y amor. Ella ungió los pies de Cristo. Los ungió no con agua, los hizo con sus lágrimas. Martín Lutero comenta acerca de esto. Los ungió, los lavó con agua del corazón. Ella no solamente los lavó con sus lágrimas, sino que los secó con lo poco que le quedaba de dignidad. Para esa cultura, el cabello de una mujer mostraba su dignidad. Recuerden que era una pecadora, pero con lo poco que le quedaba, no le importó entregarlo al Señor en ese momento. Y fue su perfume costoso lo que como olor fragante selló como manifestación de amor, de humildad, de entrega, de alabanza y de devoción por su Señor y por su Salvador. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no estaba interesado en los bienes materiales de ella, ni en su perfume, ni en su dinero, si lo tenía o no. Pero Él estaba interesado y le había mostrado que estaba verdaderamente interesado por su persona en completo, por su dignidad, por su alma. Pero la verdad es que cuando, como ella, entregamos todo a Él, aún nuestras posesiones más valiosas carecen de valor ante el tesoro invaluable de la salvación. Y eso es lo que ella ve. Había estado adorando a su Salvador. Versículo 39 nos dice cómo reaccionó el fariseo. Que, hermanos, debió haber reaccionado de forma gozosa. ¿Por qué? Porque ella es una hija de Abraham, que había sido pecadora y que había llegado a arrepentimiento y que estaba siendo unida nuevamente a la comunidad de fe. Recuerden que la profesión de ella era prostituta. Y el Señor, con todo esto que está haciendo, con todo lo que le había enseñado y con todo lo que ella está actuando ahora, está demostrando arrepentimiento y que su corazón había vuelto al Dios que había dejado hace tiempo. El fariseo Simón debió haberse alegrado y gozado. Sin embargo, vemos que no es así. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este desprecio al Señor, si fuera profeta. Acuérdense que esa es la imagen que se tiene de él. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Hermanos, Simón nos enseña algo definitivamente claro. La arrogancia moral bloquea la compasión. La arrogancia moral que tenía Simón bloqueó por completo la compasión que debió haber tenido por esta pobre mujer que estaba siendo perdonada, limpiada y justificada por el Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor confronta ese orgullo y rechazo moral del mismo Simón. Simón, a pesar de todo lo malo que viene haciendo, mostró un poquito de decencia, un poquito de respeto hacia su invitado, porque lo dijo para sí, es decir, lo pensó, lo despreció en el corazón, a pesar de que también
no cumplir con los protocolos, ya estaba mostrando ante la gente: no lo reconozco tanto como profeta y mucho menos como un rabí. Es de rango inferior. Pero a pesar de que Simón no lo dijo en voz alta, sino que lo dijo para sí mismo, ignoró que al frente de él estaba el omnisciente Dios, que todo lo sabe y que le oyó su pensamiento, que le escudriña las intenciones del corazón, y en un acto de amor y misericordia hacia ese pecador también lo confrontó. El Señor tuvo acto de misericordia hacia la pecadora, pero también hacia este otro pecador. No lo dejó en su pecado, lo confrontó amorosamente, y la parábola que lo hace precisamente es para que reconozca su realidad. Lo confrontó con la intención de hacerlo ver y hacerlo consciente, recapacitar de la realidad en la que él se encontraba y la realidad en la que la mujer también se encontraba. En la realidad de que él, con su orgullo moral y su autojustificación, estaba condenado, y que ella, a pesar de sus pecados, había sido perdonada y limpiada. Versículo 40 comienza la confrontación del Señor. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, acuérdense que él está pensando mal de él. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Es impresionante, hermano, cómo nuestro Señor hace las cosas. Lo vemos con una sinceridad hacia este pecador también orgulloso. A pesar de su fariseísmo y a pesar de su rechazo y desprecio hacia el Señor aún así utiliza una parábola. Pero él va sin rodeos, el Señor va sin decoros, no va con decoros innecesarios, va al grano. Tengo algo que decirte, Simón. La confrontación, hermanos, que hace nuestro Salvador es una manifestación de amor verdadero hacia Simón. Y le dice, versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Simón entonces muestra un poco, como le decía, un poquito de respeto hacia el Señor, y aún lo trata. Cuando el Señor le habla delante de la gente: tengo algo que decirte. Y él: di, maestro, o di, rabí. Y le muestra la parábola. Una de las parábolas más cortas, directas y sencillas para interpretar. Pero Simón, obviamente, Simón es un hombre inteligente, hermanos. La sencillez de la parábola le hace responder de forma prudente. Bueno, Señor, él dirá, habrá dicho, eso lo pongo yo, no lo dice la Escritura, habrá dicho, esto parece una pregunta trampa, pero Señor, pienso, creo, ¿no? Por lo que me dices, creo que el que se le perdonó más ama más. A lo cual el Señor le responde: no, está perfecto. Tu razón es buena. Tu mente está correcta. Es verdad, al que se le perdonó más, ama más. Hermanos, algo que tenemos que ver con respecto a la intención de esta parábola. La intención de la parábola no es enseñarnos que si los hombres o qué hombres tienen muchos pecados y cuáles tienen poquitos pecados. Porque la Escritura dice que todos tenemos muchísimos pecados. La intención de la parábola es que, como Simón, reconozcamos los pecados y que no se minimicen el efecto en la vida y el alma. Nuevamente, no es quien tiene poquitos pecados y muchos pecados.
todos tenemos muchísimos pecados, sino que reconozcamos de verdad nuestros pecados y no se minimicen el efecto sobre la vida y el alma, y sobre todo que al reconocernos con muchísimos pecados, entonces seamos conscientes de que necesitamos un gran Salvador. Tenemos muchísimos pecados, sí, pero Jesús es un gran Salvador. A lo cual, a pesar de todo, Simón reflexionó y en su orgullo está todavía tratando de averiguar a qué lo está llevando el Señor Jesús. Recuerden que todo es por la muestra de amor que tuvo ella, que tuvo la pecadora, y que él despreció en su corazón. Pero lo que no entendía Simón, y que nosotros sí debemos entender, hermanos, es que el amor verdadero hacia Dios solo se puede experimentar como consecuencia del perdón, por medio de la gracia inmerecida que se nos declara en el perdón. Es imposible experimentar amor verdadero, real, con gratitud si nos autojustificamos. Es imposible experimentar ese verdadero amor. Es imposible experimentar servicio a Dios. Es imposible experimentar devoción a Dios. Esa realidad que muchas personas tienen, que ¿cómo es posible que estos hermanos se vean tan gozosos, sean tan devotos, y yo soy tan apático, tan frío, no me provoca nada? Es porque en el fondo hay un corazón que se cree autojustificado, que cree que no hay mucho que tiene que perdonársele, pero al que ama mucho, al que está en su devoción al máximo, al que se expresa sin reservas en amor hacia Jesús, es porque en el fondo sabe que tenía muchos pecados y que Él es un gran Salvador que lo ha perdonado. El Señor le dijo a Simón: está bien, Simón, rectamente has juzgado. Tienes una mente que funciona perfecto. Pero ¿sabe qué? No es suficiente un argumento correcto. No es suficiente tener la teología perfecta. No es suficiente tener una lógica y razones que estén trabajando bien. Es necesario, hermanos, la evidencia que respalda esa razón. Es necesario que tu vida sea coherente con lo que supuestamente conoces. Es lo que el Señor le dice a Simón: sí, has razonado bien, sí, está bien lo que estás diciendo, pero ahora te voy a mostrar cómo se lleva a cabo el conocimiento correcto. Te voy a ejemplificar cómo se ama a Dios verdaderamente. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. El Señor reconoció la ofensa pública. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Simón se creía más justo que la mujer. Se creía más justo que todos los demás pecadores. Él se consideraba que era mejor moralmente que los demás. Sin embargo, su orgullo fue confrontado por el Señor. Le dije que entre los cuidados mínimos hospitalarios, cuando venía un rabino, lo que es el anfitrión ponía a su familia y a veces también a los sirvientes de la casa fuera de la casa a esperar al invitado. El anfitrión debía darle un beso en la mejilla como gesto de bienvenida.
y la esposa y los hijos del anfitrión, y si los sirvientes también se les llamaba, estando afuera, debían besarle la mano. Todo eso como una muestra de respeto a la autoridad del invitado que venía. Obviamente, nada de eso hizo Simón. Aparte, se le enviaban a los sirvientes a lavar los pies, y él tampoco lo hizo, lo cual era una evidencia del orgullo y del rechazo que le tenía hacia el Señor. Y que esa invitación, ese ruego que le hizo al principio, era simplemente un gesto hipócrita para simplemente evidenciar que la multitud, la muchedumbre, andaba con un tema que no era para tanto. Sin embargo, el Señor lo confrontó y le demostró, con la evidencia de adoración de esta mujer pecadora, cómo debían haberlo tratado. La escena, hermanos, con Simón y los demás comensales debía ser que todos deberían estar peleándose para ver quién primero le besaba los pies al Señor Jesús. Y sin embargo, en su orgullo, no lo trataron con la dignidad que se merecía. Pero ella, la pecadora, la menospreciada por los demás, la que ellos no reconocían como salva, no solamente hizo lo que debía, hizo más de lo que se esperaba. No ungió, inclusive vimos que con lágrimas, no había una toalla, ella no iba preparada a hacer eso. Fue el momento que la impulsó, sus emociones le ganaron a sus intenciones y ella terminó derramándose para dar el verdadero trato que se merecía su Salvador. No ungió su cabeza con aceite de oliva. Para nosotros el aceite de oliva es caro. Para ese momento era muy barato y muy común. Ella derramó ni siquiera la cabeza de él. No se creyó ni digna de tocarle la cabeza. Derramó lo más costoso que había en su vida. Dijo o pensó, pero es que ni siquiera al polvo de sus pies llega lo mejor que yo puedo hacer por él. Pero no le importó y lo hizo, a pesar de que era una pecadora. Pero hermanos, era una pecadora justificada y limpiada por el gran Salvador. Con ese acto de confrontación que el Señor Jesús hizo a Simón, recuerden que Simón no habló. Jesús le leyó sus pensamientos y le habló directamente a su corazón. Y con eso el Señor Jesús le estaba demostrando, sí soy el profeta, sí soy el agente de Dios para perdonar pecados. Y sin embargo, tanto Simón como los comensales no vieron al Salvador. El gesto, hermanos, de ella es simplemente un acto de amor y agradecimiento. Jesús mostró que conocía a Simón, que conocía a los demás y también la conocía a ella. Algunos también leen este episodio y miran quizás como exagerado el acto de la mujer. Un acto grandísimo de devoción o de amor. Claro, si comparamos el acto de ella con el acto de desprecio de Simón, nosotros podemos decir fue un acto de amor grandísimo. Pero la verdad es que el mayor acto de amor que ha existido en este universo lo hizo el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario como sustituto de su pueblo escogido para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad.
Ese es el acto más grande de amor que existe. Es un amor muy grande, ¿verdad? Lo que ella demostró. Un agradecimiento, hermanos, muy grande lo que ella hizo. Pero si lo comparamos a lo que Jesús hizo, el acto de ella era lo normal, lo esperado. Lo que nos hace preguntarnos, y no es la intención de minimizar el sacrificio de ella, lo que nos hace preguntarnos, hermanos, ¿por qué nos sorprende tanto la acción de ella? La triste realidad es porque nosotros ni siquiera llegamos a hacer lo mínimo en agradecimiento al Señor. Esa es la triste realidad. Pero volvamos a la escena. El Señor, hermanos, en su amor y su misericordia, y lo digo aún para el fariseo orgulloso, demostró compasión a esos dos pecadores. Demostró compasión a los dos. Les dio a cada uno lo que necesitaban. Simón el fariseo era un hombre duro de corazón, que fue confrontado directamente por el Señor, aunque él no lo reconociera. Fue confrontado por el profeta de Dios, aunque él no lo quería ver. Esa confrontación era lo que este fariseo orgulloso necesitaba. Y al hacerlo el Señor le mostró compasión para que reflexionara en su condición pecaminosa y orgullosa. A la mujer también le dio lo que necesitaba. Ella ya había sido confrontada anteriormente. Ella simplemente estaba expresando agradecimiento. Ella necesitaba ser ratificada por el Señor de que había sido salva. Ella necesitaba escuchar de nuevo: hija, tus pecados te son perdonados. Eres justificada, eres limpiada, no le debes nada a Dios. A él le dio lo que necesitaba, confrontación, y a ella le dio consolación, que era lo que necesitaba. Con eso vemos el resultado de todo lo que ha hecho el Señor. Ya vamos a la última parte, versículos 48 al 50. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Las palabras más maravillosas que puede conseguir, que puede escuchar una persona que es consciente de sus pecados. ¿Qué es lo mejor que puede escuchar a alguien consciente de su maldad? Tus pecados te son perdonados. La mujer que reconoció su condición de pecadora delante de Dios, ahora, hermanos, es justificada públicamente. Recuerden que a ella la conocen por lo que es. Ahora el Señor Jesús públicamente, delante de todos, les dice: tus pecados te son perdonados, eres limpia. El perdón, y eso lo puede hacer el Señor nada más, hermanos, porque el perdón es una declaración legal que solo puede ser Dios. Y como Jesús es Dios, le pudo decir a ella: hija, tus pecados te son perdonados. Esperaríamos entonces también que el resto de los presentes también se hubiese llenado de alegría, de gozo. Una hija de Abraham ha vuelto al redil. Y que todos al mismo tiempo hubiesen comenzado a pelear también. Ahora, déjame besarles los pies, déjame enjuagarles con mis cabellos, déjame humillarme ante Él para que Él también me dé perdón. Pero la respuesta de las personas fue que
¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Una vez más, ellos evidenciaron, Simón es simplemente una muestra de lo que eran los demás. Orgullo de corazón. ¿Y cuál es el resultado para aquellos que no reconocen su condición de perdidos? Como estos, dureza de corazón. Simón, nuevamente, disimuló su desprecio y no lo dijo verbalmente, solo lo pensó. Pero el resto, que seguramente también eran fariseos, comenzaron a murmurar y a chismear entre ellos, cuestionando a Jesús, sus palabras, su persona, su obra y su autoridad. ¡Qué equivocados! Y empezaron a murmurar, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Esa pregunta irónica y despectiva, hermanos, solo tiene sentido en el ámbito de la incredulidad, de un corazón duro y engañoso, que piensa que es mejor que los demás, que piensa que sus acciones son tan buenas que no se necesita un Salvador. Son los que pueden, esos orgullosos son los que piensan de esa manera y de reflexionar. ¿Y quién es este para que hable así? Y por esa dureza de corazón no pueden ver al Salvador. Pero el Señor, a aquellos que como la mujer pecadora estaba humillada y agradecida al Salvador, entonces le dijo esas palabras: tus pecados han sido perdonados. Noten algo, hermanos. El Señor ya para este momento ya no se enfoca ni en Simón ni en los demás. Ellos están hablando, chismeando. ¿Y qué hace el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres? Guardó silencio. Guardó silencio para aquellos que se creen mejores. Guardó silencio para aquellos que como Faraón se hacen esa pregunta: ¿y quién es Jehová? El Señor no dijo nada. Pero para aquella que estaba arrepentida y agradecida, le dijo sus palabras. Le confirma que había sido salvada, le confirma y le acepta el acto de agradecimiento y devoción, y hace todo eso no porque ella mostró amor, hermanos. No, el amor de ella es un agradecimiento de lo que ya recibía. Pero el Señor simplemente le confirma lo que Dios ya había declarado sobre ella. Le confirma que Dios le había entregado fe para que creyera en Él, porque Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Él le reconoció y le devolvió a ella la poquita, si es que le quedaba, dignidad, y se la devolvió delante de todos. Ve en paz. Le dijo delante de todos: tú no debes nada. Tú has sido perdonada. Tú estás en paz conmigo y con el Padre. Ve en paz, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las mismas palabras que el Señor le dice a cualquiera que está oyendo aquí, que está consciente de sus muchos pecados y que te arrepientes y que recibes a Cristo como el Señor de tu vida, el profeta, el único que te puede limpiar y salvar. Entonces también te dice: tus pecados han sido perdonados. Ve en paz. Ve en paz. Aplicaciones.
lo que leímos a lo último cuando estos hombres se preguntaban de manera despectiva, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Esa pregunta que fue hecha con malas intenciones, al final de cuentas es necesario responderlas. Pero también en esta pregunta vemos que hay un anticipo, hermanos, del día final, un anticipo del juicio final. La pregunta que se hizo en esa mesa va a ser contestada por todos alguna vez. Y en ese día se va a responder que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Pero lamentablemente será para tormento de ellos, porque rechazaron cuando se les ofreció el perdón, porque rechazaron el ofrecimiento generoso que le hizo el Señor en ese momento y que se los hace a todos los pecadores en este momento. Ven a Jesús para el perdón de tus pecados. Si realmente eres consciente, la pregunta es si realmente eres consciente de lo que Él hizo por ti. Pero hermanos, no teóricamente. No es que solamente sepas algunas ideas correctas, como pasar un examen. Hermanos, es que se involucre todo tu ser, toda tu alma, todas tus fuerzas para amar a Cristo, todos tus sentimientos, toda tu alabanza, toda tu adoración, todos tus recursos para glorificar, amar, agradecer a aquel que te salvó. Así es como se responde a esa pregunta. Que voy a usar todo ahora como ella para Él, conscientes de que Él te ha perdonado todos tus pecados, de que te ha limpiado. Solamente se puede expresar verdadero amor y devoción de esa magnitud, hermanos, cuando se experimenta el verdadero perdón. El verdadero perdón, que Cristo no miente cuando perdona, pero tú puedes ser autojustificado y de esa manera, lamentablemente, el punto no es si tú debes los 500 o los 50 denarios. El punto es que estás perdido en tus pecados y Cristo es el Salvador. Esta escena, hermanos, nos muestra qué tan fácil y peligroso es estar tan cerca de Cristo y al mismo tiempo tan lejos y condenados. Ellos estaban comiendo con el profeta, el sacerdote y el rey mediador entre Dios y los hombres. Estaban ahí conversando con él, que era para adorarlo, pero lo que hicieron fue rechazarlo. Muy cerca y al mismo tiempo muy lejos. Como nosotros hoy, dentro de la iglesia, escuchando el sermón, pero bien lejos por nuestro orgullo y nuestro pecado. Recordemos también que a la mujer se le llama una mujer pecadora. Obviamente entendemos qué se quiere decir detrás de eso, pero no se dan detalles de sus pecados. Sin detallar esos pecados, pero hay un objetivo también para eso, hermanos. Y es que con ese título, una mujer pecadora, se quiere dar entrada a todos los pecadores, incluyéndote a ti. No importa si eres un adúltero, un lujurioso, un borracho, un ladrón, un asesino, un homosexual, un mentiroso, un iracundo o un estafador. Sea lo que sea, tú, como esta mujer, puedes recibir el perdón de todos tus pecados. Tú puedes recibir las palabras del Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. Deberías clamar a Jesús por su perdón y por su salvación. Otra aplicación, y es que vemos que el perdón de Cristo, hermano, el perdón de Dios, la justificación, es un regalo que no merecemos. Ni ella se lo merecía, ni Simón, pero que Dios da
de forma gratuita. La salvación es por fe. Cuando aceptamos esa salvación por fe, y aquí me refiero a los que pudieran decir que como ella sus pecados han sido perdonados, hermanos, realmente ese perdón, el experimentar la justificación en nuestras vidas, nos llevará a hacer inmediatamente cualquier sacrificio por Él. Cualquiera. Sí o sí. Por costoso que sea, lo haríamos por devoción, amor y agradecimiento. Ojo, no para obtener perdón, por agradecimiento de que se ha recibido el perdón de todos los pecados. Con este episodio Dios nos muestra una vez más que es el Señor Jesús el único agente a través del cual se nos anuncia el perdón de pecados y al único al cual debemos dirigir nuestro amor agradecido, nuestra devoción y nuestro temor. Es evidente también cómo el Señor es un gran Salvador que salva a cualquier tipo de pecadores. Aquí en esta escena vemos dos tipos de pecadores. Uno dentro de la ley, autojustificado y orgulloso y un prepotente. A ese el Señor le ofreció el perdón, lo cual no nos dice, no se cierra la historia, no sabemos si después lo aceptó o no. O después, en ese momento no lo aceptó. Y se nos habla de otra pecadora, quizás más evidente, quizás más público, fuera de la ley, abiertamente. Pero aún a ellos también el Señor salva y ama. Y hermanos, y aquí un detalle también. En un momento de un banquete para hombres, para una discusión que en aquel momento era solo para hombres, a la mujer no se le permitía discutir teología. El Señor dignifica a una mujer, la puso como el ejemplo ideal de devoción, adoración y amor verdadero hacia Dios. Eso lo resalto, hermanos, porque hoy se nos quiere enseñar que una mujer, para recobrar su dignidad, ella debe empoderarse. Ella debe quitarse cualquier yugo de autoridad y cualquier yugo que la quiere pisar, como la familia y el hombre, la sociedad patriarcal y toda esa serie de tonterías que se nos quiere vender hoy en el 2021. A estos muchachos hay que recordarles, esto está escrito hace 2000 años y ya Cristo estaba dignificando a las mujeres, mostrando o levantando la dignidad de una mujer delante de todos los hombres. Qué hermoso nuestro Señor. La Biblia está más actualizada que el periódico de mañana, hermanos. Pero también un detalle para mis hermanas con todo el amor de Cristo. Vimos que ella, sus emociones sobrepasaron sus intenciones. En todo ese acto que el Señor, que hemos visto donde se glorifica al Señor, y de todo lo que ella hizo, ella, por ser poco reflexiva, hizo un acto indecoroso. Soltarse el cabello en público era un acto indecoroso que hacía ver mal a la mujer y también al que estuviera con ella. Soltarse el cabello era algo solamente que debía hacerse para el momento con su marido.
Miren cómo ella en su devoción lo hace, no se da cuenta, y Simón de una vez, porque culturalmente no era correcto, la despreció y despreció al Señor Jesús. Ella en su acto de amor e impulsivo, por poco mancha el carácter del Señor Jesucristo, lo cual me lleva a exhortarles: tengan cuidado con sus acciones. Sin quererlo, tal vez puedas manchar el nombre del Señor, el buen nombre de tu Salvador. El buen nombre de tu Salvador. Vemos cómo el Evangelio se aplica a toda circunstancia y cultura. Para este episodio era incorrecto para una mujer quitarse el cabello, soltarse el cabello en público. Unos 30, 40 años después, el apóstol Pablo está no en Jerusalén, está en una ciudad griega, en Corinto. Para esa cultura, en ese momento, es todo lo contrario. El acto indecoroso era raparse el cabello. Y una mujer, las mujeres en esa sociedad para ese momento, una forma de mostrar que hacían lo que querían, que no tenían autoridad, que no tenían modestia, era precisamente raparse. Y las hermanas de la iglesia en Corintios estaban rapándose, o algunas venían ya rapadas, a lo cual Pablo le dice todo lo contrario a lo que vemos aquí. Dice: si te rapas, ponte un velo. Porque en la cultura donde vivimos es un mensaje inapropiado el raparse el cabello. Lo hacían las prostitutas y las rebeldes. Ahora vemos cómo el Evangelio hermosamente se aplica. Y se aplica a nosotros. Hoy en día en Venezuela, en nuestra época, no es pecaminoso que una hermana tenga el cabello suelto, y no es pecaminoso que una hermana se corte el cabello. Pero el principio se aplica. ¿Cuál es? Que hay actitudes que deben cuidarse, porque pueden estar mandando el mensaje incorrecto. Cuidado con la forma como hablas, cómo te conduces. Hermanas, es importante de que cuide su vestimenta. Es muy triste que las personas o hermanas o llamándose hermanas, su criterio sea qué es lo más ajustado que puede usar, lo más corto, lo más descotado, lo más transparente o lo más sensual. Esa es la forma con que se dirigen las mujeres del mundo. Y así como esta pecadora perdonada, el Señor quizás ha llegado a tu vida y ha perdonado tus pecados, pero ten cuidado de que tus acciones no muestren lo contrario. Por amor a tu Salvador, para darle gloria a Él. Que el Señor entonces haya tenido bondad de nosotros, mostrarnos cualquiera que sea nuestro pecado, orgullo y autojustificación, o pecado abierto. Para ambos hay perdón si vienes en arrepentimiento y fe. Debemos reconocer que tenemos muchísimos pecados, pero por eso Jesús es un gran Salvador. Alabado sea nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia. Señor, eres un precioso Salvador, Señor. Eres tan grande porque has venido a lo más bajo, Señor, que nuestras vidas estaban, perdidos, muchos pecados, y Padre, nos has ofrecido el perdón y la justificación solo por la fe en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, Señor.
Gracias, Padre. Gracias por salvarnos de pura misericordia. Gracias por confrontarnos, Señor. Gracias por demostrarnos nuestra realidad, pero al mismo tiempo ofrecernos una nueva realidad en Cristo Jesús. Y Señor, pero no solamente te alabamos porque nos perdonaste, nos limpiaste y nos justificaste, sino también ahora, por tu Espíritu Santo y con tu poder y tu gracia en nuestras vidas, Señor, que nosotros mostremos esos actos que quisiéramos llamar grandes, pero que serían lo esperado, lo normal. Devoción absoluta, amor incondicional, el sacrificio que sea, Señor, que veamos lo demás como poca cosa delante de la perla y el tesoro de gran precio que nos has dado en Cristo y nuestra salvación. Que tu pueblo sea como esa mujer, Señor, postrado en adoración a tus pies siempre. Gracias, Señor. Amén.